Bienvenidos esta noche. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por disponer este tiempo en su hogar para poder estar atento a la palabra. Yo le invito a que no se mueva. Le doy la más cordial bienvenida a la Vida Internacional en Durango, su casa. Les damos la bienvenida a todos y qué bueno estar hoy en la casa de Dios. Quizás a muchos de ustedes se les hará curioso, extraño que estemos haciendo una transmisión este día. Lo que pasa es que el reloj bíblico, el reloj de Dios, marca Rosh Hodesh Kislev. Y estamos hoy y nos hemos reunido en este lugar para hacer esta transmisión y para poder traer una palabra. Cada vez que entra un nuevo mes, hay una provisión en el mismo de parte de Dios. Así es que este día les quiero dar la bienvenida a todos y quiero que podamos situar nuestra atención en esto que viene para este tiempo. El reloj marca un tiempo en el que el árbol de la vida produce un nuevo fruto en este día. Un nuevo fruto, el fruto del mes de Kislev. Así es que le damos la bienvenida a usted, a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan y nos escucharán desde donde usted nos esté oyendo. Estamos en momentos sensibles. Nuestras naciones latinas estamos consternados por el arribo del huracán Iota, que está en las fronteras de Honduras y Nicaragua, y estamos haciendo oración precisamente para que Dios haga un milagro creativo y pueda disipar este huracán. Lo creemos y creemos que por el mérito de estas palabras de Torah que producen poder también, porque la palabra tiene poder, estamos anunciando este día la entrada de un nuevo mes, de un nuevo tiempo, y junto con él una provisión. Y estamos anunciando, como dice Efesios, a los principados y a las potestades lo que debe pasar y lo que puede pasar. En el poder del nombre de Yeshua el Mesías, esto es posible. Lo creemos, estamos orando, estamos declarando y sabemos que esto es posible. El mes de Kislev es un mes muy peculiar, impresionante. Tiene una profundidad muy grande. Durante la historia de nuestro pueblo, el mes de Kislev fue protagonista en muchos momentos, desde los días de la creación, de los días de Noé. Noé, por ejemplo, cuando aparece el arco iris, apareció precisamente en el mes de Kislev, cuando estaba ofreciendo su holocausto, cuando había terminado todo esto. Todo anunciaba esos días de Kislev. De hecho, la constelación que se forma es la constelación de un arco en las estrellas, y anuncian precisamente, anunciaban ese arco iris que se asomaría en los días de Noé. Moisés termina el tabernáculo del testimonio el 25 de Kislev, y pudiendo ser inaugurado en ese día. La palabra inauguración en hebreo se llama Hanukat, que es precisamente la festividad que contiene este mes en el que estamos siendo introducidos. Más adelante, cuando vemos la historia, vamos a recordar, por ejemplo, en el libro de Ageo, que después de algunos años, unos 22 años aproximadamente, dice la historia, en los que se empezó a construir el templo en los días de Zorobabel,
se detuvo la construcción del templo y debido a problemas e inconvenientes, 22 años después, en los días del profeta Ageo, bajo la profecía de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, se vuelve a impulsar nuevamente, iniciar la reconstrucción del segundo templo, que reitero había sido interrumpida. Y precisamente dice la Biblia en el libro de Ageo que el 24 del mes de Kislev, del mes noveno, se estaban volviendo a echar los cimientos. Entonces es algo muy interesante, es algo muy importante, como el mes de Kislev viene a ser un momento, un mes protagónico. El mes de Kislev, sin duda alguna, contiene la etapa del inicio de lo que es el invierno. Y este momento en el que en los días de cuando viene el imperio griego, después de Alejandro Magno vencer a Darío, emerge entonces lo que el mundo conocería como el imperio griego. El imperio griego, comandado por la mano de Alejandro Magno, surge siendo un imperio diferente a todos los demás. Siendo el imperio griego una belleza exhaustiva, una belleza que abarcaba todo. La filosofía de Alejandro era literalmente la filosofía del mundo actual, un mundo, la globalización a través de la ciencia, la tecnología y las artes. La idea de Alejandro Magno era poner o reproducir lo que él llamó Alejandría, su ciudad, su capital. La Alejandría de él es implantarla precisamente en todas las ciudades o las capitales de los países que él iba conquistando. Alejandro fue el primero que se le ocurrió la idea de un mundo, de la globalización, y a través del don de la belleza y la sabiduría que Dios le dio a los griegos, o que Dios le había dado a los griegos, emerge Alejandro con esta ideología que se convierte después en una filosofía y en un estilo de vida, en una cultura e inclusive en una religión, la religión helénica, que era la religión que los griegos abanderaban, los griegos profesaban, promulgaban, proclamaban y difundían entre todos los lugares a donde llegaban, siendo su cultura una cultura tan atrayente, tan paradisiaca, tan llamativa. Todas las ciudades a las que ellos llegaban no dudaban, sin duda alguna, en absorber, en tomar lo que era el helenismo griego. El griego llegaba a las ciudades, empezaba a pavimentar las carreteras, empezaban a poner luz pública, empezaron a poner coliseos, empezaban a poner estadios, empezaban a poner lugares para las artes, para la pintura, gimnasios. Y usted dirá, ¿y qué tiene de malo eso, verdad? Pues bueno, ya usted hubiera sido uno de los de Alejandro Magno, porque eso es lo que ellos hacían. Robaban el alma y el espíritu de las naciones o de los pueblos que no tenían ningún reparo, precisamente porque no tenían quizás una identidad o algo más a qué aferrarse. Pero hubo un momento en el que el griego llega a Jerusalén. Y cuando el griego llega a Jerusalén, a Israel, a la tierra de Israel, el griego, cuando los griegos conquistaron la tierra de Israel, sorprendentemente y sobrenaturalmente no buscaron dañar al pueblo de Israel. La guerra o la conquista del griego nunca fue contra los pueblos físicamente, que si bien los sometían, que si bien si se rebelaban, por decirlo así, los sometían, ¿verdad? No fue como el romano que llegaba y aplastaba todo, que no le importaba la fuerza brutal, la espada era su saludo.
Y no, el griego fue diferente. El griego se amistaba con los pueblos. El griego los saludaba, los abrazaba y junto con el abrazo entonces les empezaba a decir: mira, esto es bonito, esto está bien, esto lo deberíamos de hacer. Mira, ¿por qué no ponemos luz pública? Mira, ¿por qué no hacemos un gimnasio? Mira, ¿por qué no hacemos esto? Como digo, no suena que no tiene nada de malo. Pero cuando llegaron a Israel precisamente y al amistarse, al ser tan atractivo, cuestiones que hasta hoy en día tenemos, cada 4 años tenemos las Olimpiadas, ¿verdad? Cada 4 años tenemos el Mundial, cada 4 años y los Panamericanos y todo lo mismo. O sea, todo lo que hoy se hace en el mundo, en ciencia, en tecnología, en artes, en pintura, en las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, todo lo que se hace, el nacimiento de todas esas bellas artes surge en la mentalidad griega. A lo mejor alguien podrá preguntarme: ¿pero tendrá algo de malo eso? Pues así como se ve, no, todo está lindo. De hecho, el mundo actual gira en torno a lo mismo, ¿verdad? Bueno, hoy no, porque ya no se pueden reunir, pero hasta antes de que llegara, hasta antes de este año, todo el mundo giraba en torno al mismo pensamiento. Eso fue lo que precisamente el mundo no pudo percibir. E inclusive algunos personajes o algunas personas o alguna gran parte del pueblo de Israel también fue atraído a la cultura griega. También fueron helenizados inclusive por la cultura griega. Lo que tenía Grecia era que mientras entraban, robaban el alma y el espíritu. Sustraían todo, y entonces te incrustaban precisamente su filosofía, dejándote sin alma. ¿Qué de malo tenía esto? La única oposición que encontró Grecia en todo el imperio fue la tierra de Israel. Fue la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos directamente, esto era una guerra a nivel cultural, la lucha entre la sabiduría griega y la sabiduría divina de la Torá. Al principio el griego no vio oposición. De hecho, Alejandro Magno fue un hombre que respetó mucho a los sacerdotes. La ley oral inclusive registra el encuentro entre Alejandro Magno y el Cohen Gadol de aquella época, y cómo se baja de su caballo Alejandro Magno y se inclina ante el Cohen Gadol llamado Shimon HaTzadik, y los generales de él le dicen: pero ¿por qué te inclinas ante ese hombre? Si tú eres el emperador. Dices que ese es el hombre que cada vez que yo voy a salir a una batalla, a una pelea, me dice que voy a ganar. Ese es el hombre que yo veo en mis sueños, ese es el hombre que yo veo en mi visión. Pero sorprendentemente, aunque Alejandro al principio, la cultura griega no vio un problema en Israel, no vio un problema en la Torah al principio. Ustedes saben que Alejandro Magno no duró mucho tiempo, y al morir el poder cultural quedó en Atenas, Grecia. Sin embargo, el poder militar, la fuerza militar, quedó al norte de Israel y al sur de Israel. Quedó con los Seleucidas y quedó con los Ptolomeos que quedaron en Egipto y los Seleucidas que quedaron en Asiria. Allí, en medio de esos tiempos complicados, se levantan, en medio de esas guerras por tierra, en medio de esas guerras que tenían los Seleucidas con los Ptolomeos, los del norte con el sur, que inclusive el libro de Daniel habla de eso. Habla del rey del norte, del rey del sur. Muy pocos realmente entienden esos capítulos, porque como no conoce la historia, entonces muy poco se puede entender. Pero cuando uno conoce la historia, uno lo va leyendo, se va dando cuenta qué es lo que está hablando. Entonces está hablando precisamente de que a la muerte de Alejandro iban a venir esas guerras, y Daniel profetizándolas mucho tiempo antes de que todavía Daniel estaba en los días de Nabucodonosor. Después estuvo en los días de Persia, pero mucho tiempo antes de que el imperio griego llegara. Alejandro no vio un problema, pero cuando muere él y se levantan sus generales, sí empiezan a haber un problema.
¿Por qué? Porque el judío, el israelita, el hijo de Dios, se resistía a ser culturizado, se resistía a absorber la filosofía de Grecia. ¿Por qué? La ideología. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que lo que el griego viene a hacer, o lo que el griego quería hacer, que lo que el griego quiere hacer y que siempre ha querido hacer y que sigue queriendo hacer, es destruir el espíritu, es destruir nuestra esencia, es destruir nuestra integridad, es destruir nuestro interior, es destruir la sabiduría divina de la Torá. Ese atrevimiento de la cultura griega, esa osadía que tuvo. Entonces, por eso lo primero que hacen los griegos una vez que muere Alejandro Magno es empezar a atacar no al cuerpo, no al judío en su cuerpo. No es como lo hizo Persia, no es como lo hizo Amán, que dijo: voy a mandar un decreto y voy a aniquilar a los judíos. No es eso. Empezaron a permear, empezaron a intentar, empezaron a decirle: si tú adquieres mi ideología, te vamos a dar puestos en el gobierno, te vamos a dar lugares prominentes, te vamos a dar riqueza, pero ¿sabes qué? Tienes que dejar de guardar el Shabbat, tienes que dejar de hacer esto o aquello. Para poder entrar a los gimnasios, usted tenía que entrar desnudo. Obviamente las mujeres no iban, o no sé si había gimnasios para mujeres, pero hasta donde sé eran solo los hombres. Pero cuando entraban los hombres israelitas estaban circuncidados, les daba vergüenza su circuncisión, y entonces dice que compraban, no sé, eso dice la historia, como prepucios, o sea, se tapaban, se cubrían el Brit Milá. Entonces el griego empezó a atacar el Brit Milá. Hubo 3 áreas que el griego atacó enfáticamente. Atacó el Brit Milá, atacó el Shabbat y atacó Rosh Hodesh. Hubo 3 áreas que el griego no soportaba. El griego no soportaba el Brit Milá, el griego no soportaba el Shabbat, o sea, las fiestas del Eterno. El griego no soportaba Rosh Hodesh. ¿Para qué estás haciendo Shabbat? ¿Para qué estás haciendo Rosh Hodesh? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Para qué vuelves a hacer? Hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo, de otra manera, pero el ataque es el mismo. El ataque es al espíritu, el ataque es a la esencia, el ataque es al interior. No te quieren destruir a ti, quieren destruir tu fe. Quieren modificarla, quieren alterarla, oiga esto, quieren adulterarla, quieren diluirla, porque sabe el griego que si te diluye, te desintegra. O sea, si tú metes un híbrido en tu diseño, el diseño va a desaparecer, porque el diseño tiene fuerza de autoexistencia, y es una autoexistencia sobrenatural solo si se hace como se debe hacer. Si se altera o se adultera, se diluye, entonces desaparece. El peor de ellos fue Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes fue un rey déspota, un rey tirano, un rey malo, que llegó al mayor extremo posible. Entró al templo de Jerusalén, al segundo templo ya construido, entra y lo profana. Mata una puerca, la parte, la derrama, hace un sacrificio, profana todo el templo fue profanado, todo fue profanado. Se metieron hasta todo lugar, rompieron todo lo que se podía romper, ensuciaron todo lo que se podía ensuciar, profanaron todo, quedó profanado el santuario y anuló el continuo sacrificio. Ese hombre empezó a cambiar los tiempos.
¿Para qué? Para que Israel no celebrase Rosh Hodesh, para que Israel no se guardase el Shabbat, para que Israel no estudiara la Torah. O sea, el ataque no era a él, no los mataban, simplemente les prohibían. Les prohibían. Querían matar su espíritu. Apagó la menorá. Impurificaron el aceite con el cual se encendía. La menorá que representa la luz de la Torah, la luz del mundo. ¿Sí? El griego estaba enojado. El griego no podía soportar lo que la Torah decía, lo que la Biblia decía. A pesar de que el griego era un pueblo de altos conocimientos, de alta sabiduría, sabían que no podían competir contra la sabiduría de la Torá, de la palabra de Dios. Sabían que no podían que no podían competir contra Dios, contra el creador del mundo. La ideología de Grecia es la adoración al cuerpo, es la adoración a la belleza. Lo que no le gustaba a Grecia era la fe total que tenía Israel en su creador. Para ellos era algo incomprensible. Entonces ellos buscaron la manera de desconectar al pueblo de Dios con su esencia. El exilio griego, oiga esto, porque está el exilio babilónico, está el exilio persa, está el exilio griego, está el exilio romano. ¿Sabe? La diferencia de todos los exilios que hay en la Biblia es que el exilio babilónico fue que se los llevaron. El exilio persa llegó, ellos tampoco estaban en su tierra. El exilio romano pasó cuando Tito destruye el segundo templo y también los dispersan. Sorprendentemente, el exilio griego sucede en la misma tierra de Israel. Nunca salen desde su tierra. Ellos no los sacaron, pero se sigue llamando exilio. Porque cuando el griego llegó la oscuridad. Cuando el griego llegó la noche. Una oscuridad que no te deja comprender. Una oscuridad que no te deja mirar. Una oscuridad que no te deja entender, porque el griego no le gustaba. La mentalidad griega se basa en todo aquello que puedas ver, en todo aquello que puedas tocar, en todo aquello que puedas sentir. Eso existe. La mentalidad griega es que tú viniste a vivir para disfrutar. El cuerpo, tú eres el cuerpo, o sea, tú eres el cuerpo, y todas tus emociones y tus deseos tienen que servir al cuerpo. El Hijo de Dios no dice así: yo no soy el cuerpo, yo soy espíritu habitando un cuerpo, y el cuerpo tiene que servir al espíritu. No el espíritu o el deseo tiene que servir al cuerpo. El griego decía que nos venimos a gratificar, que venimos a disfrutar esta vida y este mundo, que estamos aquí para simplemente pasar lo mejor que se pueda, y que tenemos que hacer todo lo posible para poder disfrutar de todo este mundo. ¿Suena bien? Por eso era muy atrayente su cultura. La gente fuerte se convertían en dioses. La gente hermosa se convertían en dioses. Todo aquel que tenía una capacidad extraordinaria los catalogaban como dioses. Hombres encarnados, dioses encarnados. Su mentalidad era una mentalidad llamativa. Cuestionaban a Israel por obedecer mandamientos que estaban fuera de la lógica. ¿Por qué tienes que guardar un día? ¿Por qué tienes que descansar? ¿Qué es eso de Rosh Hodesh? ¿Qué es eso de los mandamientos? ¿Qué es eso de no comer puerco? ¿Qué es eso de no mezclar carne y leche? ¿Qué es eso de que los hombres se separan de sus mujeres? ¿Qué es eso?
Cuando la mujer empieza a menstruar, ¿qué es eso de la nidad? ¿Qué es eso de separarte 7 días blancos después de que terminó de menstruar? A lo mejor el griego entendía, está bien, yo entiendo los días rojos o que estás en menstruación, pero ¿qué es eso de separarte después? No, te pierdes la vida. Y empezaban a meter ese bicho raro de la razón, ese bicho raro de la lógica, a cuestionar los mandamientos de Dios. Muchos judíos cayeron en su helenismo, y los que no cayeron en su helenismo a viva voz o abiertamente, crearon una secta que posteriormente se llamó la secta de los saduceos, que creían lo mismo que el griego, solo que guardando la Biblia. Es decir, no creían en la Torah oral, no creían en la resurrección. Ante ellos se enfrentó Yeshua. Cuando le dijeron, teníamos un hombre que tuvo que tenía 7 hermanos, que tenía una esposa, que se murió el hombre, que la tomó el segundo, la tomó el tercero, la tomó el cuarto, la tomó el quinto, la tomó el sexto, la tomó el séptimo, y a la postre murió la mujer también. En la resurrección de los muertos, porque no creían en ella, pero le cuestionan como diciéndole, ya ves que lo que dicen son puras cosas raras. Y entonces les dice, ignoráis, las erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Los que se salvaron se fueron a un lado donde no creían en la resurrección de los muertos, que negaban la tradición oral. Ahora, cuando yo me acerco hoy en día al mundo actual, me doy cuenta que estamos igual, que en muchas de las cosas el espíritu griego sigue permeando la mentalidad de nuestro mundo. La mentalidad de la iglesia, querer razonar el mandamiento de Dios. Yo no tengo que entender el mandamiento, yo solo tengo que conocer a quien me lo manda. A lo mejor yo no entiendo yo no entiendo el mandamiento, pero cuando yo conozco a quien me lo manda, para mí es suficiente. A lo mejor mi hijo, yo le puedo mandar a hacer algo que él no me va a entender, pero me obedece porque se lo estoy mandando yo, que soy su papá, que sabe que yo, que soy su papá, no le voy a pedir nada que le haga daño, sino al contrario, le voy a decir que haga algo por su propio bien. El griego no entendía ese tipo de cosas. Llegó un momento que se enojó, llegó un momento que se molestó. Empezaron a apretar con leyes difíciles, de tal manera que en cada ciudad había un representante de Grecia, un presidente, un líder, un jerarca que estaba allí. Y que cuando una mujer se iba a casar, la virgen tenía que pasar primero la noche en su casa. O sea, la noche de bodas no la pasaba con su esposo, la pasaba por ley griega, la pasaba con el jerarca. Empezaron a apretar, empezaron a hacer cosas que empezaron entonces a molestar a Israel, y en ese momento se levantan aquellos hombres llamados los Hasmoneos, que la historia conocería como los Macabeos. Se levanta entonces la familia sacerdotal en Israel. Se levanta la familia sacerdotal diciendo no más. Y cuando los Hasmoneos se levantan, entonces un grupo de 100, 200 sacerdotes, 200 rabinos de barba larga que estudiaban todo el día la Torah, se levantan a pelear contra el imperio de la época. O sea, no solamente contra un imperio, no, era contra el imperio que dominaba en ese tiempo. Sorprendentemente, milagrosamente, Dios hace un milagro, y ese puñito de sacerdotes, de rabinos, de gente que estudiaba la Torah, le ganó
al imperio griego. Lo aniquiló. Le ganó. Fueron años. Duraron muchos años. No fue una batalla, no fueron 2, fueron años. Pero al final pudieron, en las primeras victorias, pudieron erradicar toda la presencia griega militar, la influencia, el dominio de la tierra de Israel y de Jerusalén. Lograron sacarlo. Esto es imposible. Esto era imposible. Es lo que el griego no entendía. Sin embargo, y sin duda alguna, aunque eso fue así, y que después de eso los hasmoneos empezaron a reinar en Israel, aún así la presencia, el bicho que se había metido, el virus troyano que había entrado, aunque se creyó que las personas se habían ido, pero el espíritu griego había quedadose dentro de Israel. Y muchos seguían coqueteando, auspiciando, albergando, adoptando esa mentalidad griega. Y no vayamos muy lejos. Cuando nuestro Señor Yeshua muere, cuando vienen los primeros años de la iglesia, mientras estuvo en sus fronteras de Jerusalén, de Israel, no pasó nada. Pero una vez que el evangelio salió fuera de Israel, empezaron a meterse doctrinas extrañas. Y no vayamos muy lejos, que los primeros padres después del año 100, los llamados padres de la iglesia, fueron precisamente gente con mentalidad griega. Lo cual arroja el concilio de Nicea del año 325. Y le da origen a lo que después sería el catolicismo romano, de donde se desprendería después el protestantismo. No vayamos muy lejos, que eso no lo hemos podido quitar, esa mentalidad de lo físico, de lo material, de que esta vida uno la viene a vivir y a disfrutar, ¿sí? Del exacerbado culto a la estética, del amor y la pasión por la belleza. Porque a no dudarlo, una cosa es la belleza de la santidad y otra cosa es la santidad de la belleza. Una cosa es el espíritu griego y otra es el espíritu hebreo. Pero cuando la gente no sabe diferenciar entre la santidad de la belleza y la belleza de la santidad, entonces, porque el griego tenía la santidad por la belleza, pero nosotros sabemos de la belleza de la santidad y entendemos que no es lo mismo. El griego nunca entendería el concepto de vivificación, porque para él morir no estaba en su agenda. El griego nunca entendería el concepto de tener que sembrar para poder cosechar. Una filosofía que se basa en los sentidos, en lo que se puede ver, disfrutar, sentir, oler, que es lo que para mí existe, decía el griego, lo que yo puedo ver. Allí es en donde empiezan a hacer la corrupción, porque en la búsqueda del placer, en el endiosamiento de la belleza y del cuerpo, entonces viene la corrupción del ser humano. Allí empiezan a hacer precisamente. Ahora, no estoy diciendo que la belleza no sea mala, porque Sara fue bella, pero no es que lo buscaba, es que lo era o que le seguía. Yo no estoy diciendo que tenemos que ser pobres para ser espirituales.
Yo estoy diciendo que hay cosas que se tienen que buscar y hay cosas que nos tienen que seguir. El griego estaba mal enfocado porque él buscaba el placer a la mayor medida posible. La cuestión del esfuerzo, del trabajo, de la superación del espíritu no estaba en su agenda, reitero. Todo esfuerzo era para encumbrar su cuerpo. O sea, hacían ejercicio para estar fuertes y para estar bellos, para poderse tomar una selfie y poder figurar lindo. ¿Sí? Eran filósofos que hablaban de ética y de moral, pero tenían 4 mujeres. Porque para hablar de geometría decían, no tengo que ser un triángulo. ¿Sí? O sea, eran gente que ocupaba posiciones altas, pero por dentro estaban podridos. Su moral y su ética era carente. Juan registra un momento interesante. Juan 12:20 dice: había ciertos griegos entre los cuales habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: quisiéramos ver a Jesús. El griego siempre quiere ver. Si no ve, no cree. El griego: no, a mí enséñamelo, no, a mí demuéstrame, no, a mí explícame, si no, yo no puedo hacer eso. Si tú no me lo enseñas, pero si la Biblia lo dice, no, pero explícame, porque si yo no lo entiendo, yo no lo puedo hacer. Eso es espíritu griego. Es que yo no entiendo porque no hay que mezclar carne y leche, es que la Biblia lo dice. Es que yo no entiendo porque hay que guardar el Shabbat, la Biblia lo dice. El griego, en la mentalidad griega, lo más fuerte eliminaba lo débil, lo nuevo eliminaba lo viejo. Por eso la gente, cuando oye hablar del Nuevo Testamento, quiere eliminar el viejo. Eso es espíritu griego. En la mente de Dios no hay eliminación, no hay superación, no hay ley del más fuerte. Esto no es la selva, señores. La doctrina no es una selva para que la mejor elimine la anterior, o sea, suturada o recortado. Ese es el espíritu griego que todavía permea la iglesia, que por no saber entender la filosofía griega y la mentalidad hebrea, nos pasamos malinterpretando los escritos del apóstol Pablo para decir lo que él no dijo. El griego era eliminación. Si estás viejo, te echaban fuera. Pero cuando llegaba algo nuevo, lo nuevo era lo bueno. El griego no veía continuidad. El griego no honraba la memoria de los padres. El griego no honraba la herencia. El griego era: yo soy hoy y yo estoy aquí, y lo de atrás se acabó, yo ahora soy Dios. A mí no me importa quién me parió y quién me trajo, ni yo no le debo nada a nadie. Hoy yo es lo que he logrado, me lo he ganado por mis fuerzas. Es el espíritu griego. Entonces todos luchaban por tener, por alcanzar, por ser, por estar bellos. El feo estaba frito. Queremos ver a Jesús. El griego quiere ver. El griego quiere tocar. El griego, si tú no se lo enseñas, no te lo va a creer. Porque tiene una mente hebrea, sabe que si Dios lo dijo, lo tiene que hacer. Porque Dios no opera sobre tu razón. Porque si Dios opera sobre tu razón, te vas a limitar. Si Dios opera sobre tu razón se va a manifestar.
Y por eso no hay modo que quitemos las cosas que son naturales, porque somos naturales para obedecer, naturales para pensar, naturales para razonar. No podemos trascender a lo sobrenatural, que es la palabra de Dios. Es decir, que aunque yo no lo entiendo, naturalmente yo no lo entiendo, pero cuando yo lo obedezco, me meto a una dimensión sobrenatural, para que cuando yo enfrente cosas naturales, lo natural obedezca a la sobrenaturalidad de mi obediencia a Dios, y entonces por mi palabra las cosas naturales se quiebren y se entre lo sobrenatural. No podemos vivir una vida natural y con el razonamiento y querer quitar las cosas complicadas de nuestra vida con la misma mente que los creó. A veces no entendemos por qué las crisis no se quitan. Al día que se quiten tus paradigmas, el día que se quiten tus fortalezas espirituales, mentales para obedecer, ese día muchas cosas van a cambiar. Queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a nuestro Señor Yeshua, a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo: sí, que le pasen, ahorita nos tomamos un té. ¿Qué dijo Jesús? Ha llegado la hora. Fíjense qué respondió ante la petición que le acababan de hacer, que unos griegos lo querían ver. Si tú lo separas de lo que yo te dije hace ratito, no entiendes nada. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Yo digo, ¿what? Señor, te quieren ver los griegos. ¿Qué tiene que ver esa? Está linda. No, está linda la parábola. Yo no entiendo, te quieren ver ellos. ¿Por qué contestó así? Porque está atacando su filosofía griega. Si me quieres ver, sábete que aquí tienes que morir. Si me quieres ver, sábete que aquí venimos a perder para ganar. Sábete que aquí no se trata de la vida, se trata de ser vivificado. No venimos a vivir, venimos a ser vivificados. Y si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Griego, si amas tu vida, la vas a perder. El griego amaba la vida. El griego amaba lo que sentía. El griego era todo placer. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahora tiene sentido la historia. Ahora tú entiendes por qué respondió. Y ya no se dice que dijeron nada. Yo creo que ya, ok, lindo, nos vemos después. No dice, no aparecen después. Porque no les gustó, porque Yeshua estaba atacando la filosofía. Lamentablemente hoy en la iglesia no se predica de morir. No se predica de sufrir. No se predica de ser procesado. No se predica de ser formado. No se predica del esfuerzo, de la oración, del arrepentimiento. No se predica. Hablamos de salvación, pero de una salvación que solo es una aceptación intelectual, filosófica, no de vida, no de cambios, no de ser mejores personas. Todo es fe porque creo, todo es fe porque declaro, pero no hago nada. Todo es bla bla, creer, amén, gloria, y uno no hace nada. Se va a su casa, sigue siendo el mismo bandido, mal hablado, pega a la esposa, pega a los hijos, pega al vecino, pega a todo mundo.
no hay una luz que esté brillando, pero es el que más grita gloria a Dios. Nuestro mundo está en crisis. Nuestro mundo está en crisis y no encontramos respuesta. El mundo no está hallando respuesta. El mundo no está hallando respuesta. El Salmo 126, que yo cité el día de ayer, un salmo que dice que el que lleva la preciosa simiente, ¿cómo va a ir? ¿Se acuerda? Búsquelo, no mienta. ¿Cómo irá? Dice, irá. Bueno, vamos a leerlo. Primero arriba dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. A mí me llamó la atención algo que estaba yo analizando el día de hoy. No dice el que va sembrando, dice el que lleva la preciosa semilla. Arriba sí dice los que sembraron con lágrimas, ¿ok? Pero abajo dice irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. No dice irán dando y llorando cuando está sembrando, no dice así. Dice que los que sembraron con lágrimas, y luego dice irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará trayendo sus gavillas. Quiero que escuche esto que le voy a decir el día de hoy. ¿Qué misterio tiene el llanto en la siembra? ¿Por qué se llora en la siembra? ¿Por qué se llora en el sembrar? Los que sembraron con lágrimas. ¿Por qué habla del llorar en el momento de sembrar? ¿Por qué habla de ir andando y llorando cuando llevas la semilla? ¿Sabes tú que las lágrimas tienen un poder impresionante? ¿Sabías tú que es una mitzvah, es un mandamiento de la Biblia, por ejemplo, llorar cuando un hombre de Dios muere? Éxodo 34:7 dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. No me estoy desviando del tema, ahorita voy a regresar allí. Pero porque Jesús les dice, tienes que morir. El grano de trigo, si no cae a tierra y muere, queda solo. Y el Salmo 126 dice que la siembra es con lágrimas. Está medio deprimente, ¿no? ¿Por qué se tenía que llorar ante un justo? Como una ley. ¿Y sabía usted que cuando Israel no lloró a alguien que debía llorar, inmediatamente la Biblia habla que vino un problema? ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, Israel no lloró cuando Miriam murió? Inmediatamente se acabó el agua. Pero la Biblia, que registra que lloraron por Aarón, no registra que lloraron por Miriam y registra que lloraron por Moisés. Entonces no es que a la Biblia se le fue, sino que no lloraron.
No sé si me estoy explicando. Inmediatamente cuando Miriam muere y no lloran, se acaba el agua. Cuando se acaba el agua, entonces Dios le dice a Moisés: háblale a la roca, y le pega a la roca y no pueden entrar Moisés ni Aarón por no llorarle a Miriam todo lo que se provocó. Me va siguiendo. Segundo caso que no lloraron, en la muerte de Eliseo. Váyalo a ver. Primero de Reyes 13, versículo 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Y quién se acordó? Ni usted, que no lo habían llorado. Y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Ya? Se fue. ¿Quién murió? Eliseo. Ah, sí. Elías no lo pudieron llorar porque se lo llevó el Señor. Pero Eliseo lo enterraron. Murió. Y no lo lloraron. ¿Qué pasó? Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Por ley de interpretación rabínica, que se llama una de las 13 leyes de interpretación de las que usamos los rabinos, que se llama ley de la yuxtaposición. Y por ley de yuxtaposición, una cosa está relacionada con la otra. O sea, entraron bandas porque murió. Sí, pero no tanto porque murió, sino porque no lo lloraron. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó el muerto a los huesos de Eliseo, ¿qué le pasó al muerto? Vivificó. Murió y se vivificó. Revivió. Imagínense la unción en el cuerpo de Eliseo. Espéreme, estoy hablando de una persona muerta. Pero esto no es un culto al muerto. Señores, estamos hablando de Eliseo. Su cuerpo muerto cargaba unción. El muerto tocó el cuerpo de Eliseo, por no decir que estaba muerto, pues, pero para que usted entienda. Pero que muerto Eliseo. Y en cuanto lo toca, como diciendo: tú no perteneces aquí, usha, fuera. Bye. Pum, se para. ¡Guau! Pero no lo lloraron con tamaño. O sea, aquí la Biblia te dice: ¿y qué hombre era? Israel no lo lloró. Pero cuando muere, les meten rufianes. Y sigo. Y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo. Empieza la aflicción de otro rey, porque no lo lloraron. Otro hombre que Israel no lloró. Segundo de Samuel 21:1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó al Eterno y le dijo: es por causa de Saúl, coma. 2, por aquella casa de sangre, coma. 3, por cuanto mató a los gabaonitas. La ley ahora le explica, o la exégesis del versículo es que le está hablando 3 cosas. Primero, por Saúl. ¿Qué por Saúl? Israel no lo lloró. Vino hambre. ¿Qué misterio hay en el llanto? ¿Quieres que te lo diga de manera muy sencilla? ¿Por qué es mitzvah llorar por Moisés? Por Eliseo. Ahora, si se da cuenta, en el caso de Eliseo miramos muy bien, porque dice que en cuanto murió inmediatamente vinieron bandas armadas. Significa que mientras él estaba vivo, protegía al país, protegía la ciudad. Una vez muerto, la protección se quita y entonces entra el daño que siempre había querido entrar, pero que no podía entrar porque el hombre de Dios estaba vivo. Pero una vez que está muerto, ahora que ya se fue, ahora pueden permear aquellas cosas que te querían tocar. Como ya no está, entonces quieren entrar. ¿Por qué entonces Israel debía llorar?
para que lo siguieran protegiendo. Porque el llanto conecta a las personas con los méritos y con la protección. El llanto representa la valorización de aquel por qué lloras. ¿Por qué lloraron por Moisés? Y ahí no dice que pasó nada. Lloraron por Aarón y no dice que pasó nada. Pero no lloraron por Miriam y se acabó el agua. Entonces Dios le dice a Moisés: anda, vela a sacar otra vez. Y se equivoca y no entran a la tierra prometida, porque las lágrimas unen a las personas. Las lágrimas conectan. Las lágrimas comunican. Ahora, si yo te preguntara por qué lloras, a eso estás conectado. ¿Sabe por qué la gente es tan fanática al fútbol? Porque llora cuando su equipo pierde. Porque las lágrimas lo conectan. ¿Sabes por qué te gusta tanto el cine? Porque lloraste cuando DiCaprio murió. Parece broma, pero es cierto. ¿Por qué lloras? ¿Qué pérdida es la que lloras? ¿Y qué pérdida deberías llorar? Las lágrimas comunican, conectan, activan, unen el que llora con el llorado. Porque el que llora activa los méritos y la protección del llorado. Porque lo valora. Porque valoras lo que tienes. Participas de aquello por lo que lloras. ¿Me sigue? Por eso dice que el que siembra, dice que con lágrimas sembraron. Porque las lágrimas son un conector del mandamiento que estás ejecutando. No lloramos porque estamos sufriendo en circunstancias. Hay lágrimas porque estamos obedeciendo, ¿verdad? Hay lágrimas porque estamos diciéndole a Dios: Señor, te estamos obedeciendo. No solo las lágrimas conectan, también la alegría. La alegría y las lágrimas se pegan en la sangre de la persona, comunican. Pero no es algo que alguien que viene a satisfacer su cuerpo pueda entender. Yo tengo un mensaje y esta palabra es importante para las naciones de la tierra. Cuando Jacob llegó a Egipto, había sequía. Pero años atrás Abraham también había bajado a Egipto y había hambre. Y en los días de Jacob también, sequía y hambre. ¿Verdad que sí? Pero dice la ley oral que cuando Jacob bajó a Egipto, el hambre se acabó. Pero cuando Abraham bajó a Egipto la primera vez, no pasó nada. No pasó nada. ¿Por qué? Ahora, ¿quién era más grande? ¿El abuelo o el nieto? El abuelo. O sea, el abuelo es el abuelo. Abraham es Abraham Avinu. ¿Y por qué cuando él bajó no se acabó el hambre? Y cuando Jacob bajó sí se acabó el hambre. ¿Saben por qué? Porque cuando Jacob bajó a Egipto, José salió a recibirle. Faraón mandó carros por él. Lo reconocieron.
Cuando reconoces a un hombre de Dios, te conectas a él. Y te conectas a la protección que el hombre de Dios provee a una ciudad. Yo estoy seguro que menos crisis y catástrofes y huracanes y terremotos pasarían si empezáramos a valorar a los hombres de Dios que Él nos ha dado. Mi mensaje al mundo es: valoren a los hombres de Dios que ha puesto sobre ustedes. Se siembra con lágrimas, porque uno tiene que caminar, tiene que trabajar, se tiene que esforzar, pero aun cuando está en el momento de la siembra, uno tiene que estar conectado a la misión y al propósito del hombre de Dios que Dios le ha dado a él, para que cuando venga la cosecha y venga la alegría, uno también pueda estar conectado a ello, a él. Por eso cuando Abraham bajó, nadie lo salió a recibir, le quitaron hasta la esposa y le andaban quitando hasta la vida si no hablaba bien. ¿Cómo los iba a proteger? ¿Cómo los iba a proteger Abraham si lo querían matar? No se trata de quién es la persona, se trata del valor que le damos a la persona. El Señor me decía en la tarde: necesitas decirles 3 cosas. Atacó el espíritu griego: el Brit Milá, el Shabbat y el Rosh Hodesh. Y cada una de esas 3 cosas representa una. Pero te voy a decir lo que representa Rosh Hodesh. Rosh Hodesh representa a la autoridad, a la paternidad, a la autoridad rabínica, a la posición, al hombre que Dios te puso como autoridad sobre tu vida, a la persona o al matrimonio que Dios puso como autoridad sobre tu vida. Al griego le fastidiaba que el israelita, que el judío, que el hijo de Dios fuera a decir: voy a consultarle a mi rabino, voy a consultarle a mi apóstol, voy a consultarle. ¿Qué, no tienes mente propia? ¿Qué andas consultando? Decide tú. Le caía gordo al griego que la gente anduviera consultando a las autoridades, que la gente dijera: no, déjeme, voy a ir a preguntar, déjeme, voy a ir a decir, voy a ir a consultar, voy a ir a pedir permiso, voy a ir a como al griego le caía regordo eso. Hoy en día también no les cabe el hecho de consultar, y por eso ellos quisieron anular Rosh Hodesh. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Rosh Hodesh se establece por el tribunal rabínico. Rosh Hodesh en Israel era decretado por la autoridad en turno que estaba puesta allí. El griego decía: no, quitó la valorización del hombre de Dios. Lo que hace que no respetes a tu autoridad y a tu pastor es el espíritu griego. Lo que hace que no lo valores, pero en el camino él no pierde. En el camino los que pierden son aquellos que no los valoran. Tenemos que entender que viene una restauración del valor de los hombres de Dios. Basta de hablar y de criticar de los hombres de Dios. Ni David se atrevió a levantar la mano contra Saúl, aunque tenía todas las razones para decir que Saúl era un robachico, que era un perseguidor, que Saúl era un matón, que Saúl era un no sé qué. Él no dijo, nunca dijo nada. Jamás. Lo respetó hasta el final. Y aún cuando un hombre vino y le vino a comunicar de la muerte de Saúl, y le dijo él que él lo había matado, creyendo que le iban a dar un premio, lo mató. Y le dijo: porque tu propia boca testificó, maté al ungido de Dios. Si nosotros podemos entender esto,
podemos comprender precisamente el concepto del valor de las cosas, el valor de los hombres de Dios, porque todo esto que está incrustado en la palabra de Dios es aquello que el griego trató de destruir. Y tenemos que empezar a restaurar todo ese pensamiento. Tenemos que empezar a restaurar, porque cuando eso empieza a restaurar, la oscuridad va a empezar a irse y la luz empezará a brillar. Empezará a brillar. Hay momentos donde uno tiene que sembrar. Hay momentos donde uno tiene que llorar. Hay momentos, pero no es que se llora por la angustia o la tristeza. Es que el que siembra pasa las dificultades. Yo me estoy refiriendo a ese momento en el que dijo Yeshua: el grano de trigo tiene que caer y morir. Eso duele. Eso es lo natural. Estás llorando porque te estás uniendo al propósito. La angustia, la dificultad, las circunstancias duelen y estás sembrando, pero en el momento de sembrar, al llorar, estás conectándote a algo más grande y trascendente que tu propio cuerpo. Por eso dice: volverá, porque ya está conectado, porque ya se conectó. Es profundo, pero ahí lo dejo. El que tiene oídos para oír, oirá y entenderá. Es profundo, pero tenemos que entender. Cuando vino Grecia y habla de su mundo bello, de su mundo regio, Dios no tiene problema con la belleza. ¿Quién fue el padre de Grecia? ¿De dónde viene Grecia? Bueno, en hebreo no se dice Grecia, se dice Yaván. ¿Quién fue el padre de Yaván? Jafet. ¿Quién fue Jafet? El hijo de Noé. ¿Qué dijo Noé de Jafet? Génesis 9, 26 al 27. Dijo más: bendito sea el Eterno, mi Dios, sea Sem. Bendito por el Eterno, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Oiga, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. La belleza es para estar en las tiendas de Sem. La belleza es para servir a Sem. Dios concedió a Jafet el don de la belleza y de la sabiduría, o sea, Grecia. Pero la profecía de esa belleza y esa sabiduría debe estar en las tiendas de Sem. ¿Quién es Sem? El precursor o el antecesor de Abraham, de quien vino la nación de Israel. Cuando la Biblia habla de las tiendas, habla del estudio de la Torá, de la palabra de Dios, de la vida de Dios. Es decir, que cuando esa belleza se alberga ahí en las tiendas y los sirve, pasa a ser belleza genuina. No es que tú no te bañes ya y no te peines, porque la belleza es griega. No, no, no. Es para qué lo haces. Es para qué te arreglas. ¿Sabes que en Rosh Hodesh nos vestimos nuestras mejores ropas, como en Shabbat, como en las fiestas del Eterno? ¿Para qué usamos la belleza? Para servir a Dios.
La belleza no es la meta, la belleza es el medio para poder honrar a Dios. Nos arreglamos, nos vestimos. Dios prometió prosperarte, Dios prometió darte lo mejor, la belleza, la riqueza, la sabiduría. Estas bendiciones vendrán y te seguirán y te alcanzarán. No te dejaré hasta tanto que te haya hecho contigo todo lo que te he prometido. Dios prometió bendecirnos, Dios prometió darnos lo mejor, la riqueza de las naciones, ponerte en lo alto, que estés encima, que seas cabeza, que no seas cola. Prometió darte lo mejor de lo mejor. Pero la belleza no es un fin, como el griego lo decía. Huía a su propósito para perseguir lo que lo debía perseguir, y en ese caminar se corrompió. Cuando la belleza sale de las tiendas de Sem, dice Proverbios que hay cosas que la tierra no soporta, y es cuando la sirvienta hereda el lugar de su ama. Cuando la sirvienta busca reemplazar a su ama. Cuando la belleza busca dominar las tiendas de Sem, no existe cosa más horrorosa. Porque el cuerpo no es el amo, es el sirviente, es la sirvienta. Pero cuando la sirvienta hereda el lugar de un amo, eso es lo más horroroso que hay. Ese es el ataque griego, directo al espíritu del Hijo de Dios, sin importar el costo. Quería erradicar la vida de la Torá. La meta era erradicar la vida de Dios. La vida de Dios te debe de seguir, te debe servir. Todo lo bello, todo lo mejor es para servir a Dios. Si tú te quieres enriquecer solo para tener paz y tranquilidad, estás usando la belleza como el griego lo hacía. Pero si tú quieres enriquecerte como Dios dice, para poderlo servir mejor, entonces estás entendiendo quién es el amo y quién es el sirviente. El mundo está en tiempos difíciles y estamos en momentos críticos sumamente. Dice el Salmo 36:9, para terminar, dice: contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Dice que la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En este mundo, Dios nos dio. ¿Qué significa eso de en tu luz veremos la luz? Significa que en este mundo no venimos a entender el porqué de las situaciones, el porqué de los problemas, porqué de las enfermedades. En este mundo venimos a conocerlo a Él, la luz. Y cuando nosotros estamos con la luz, en su luz, en nuestras vidas podremos ver la luz. Si usted quiere entender todo lo que pasa en su vida, se va a perder. Pero si usted entiende a qué vino acá, acercarse a Él por medio de cualquier circunstancia, entender y saber que todo lo que nos pasa es bueno, todo sucede para bien. El griego negaba la supervisión divina, como lo van a poder negar muchos, pero lo venimos a conocer a través de todo lo que nos pasa. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros nos esforzamos por apegarnos a Él, esa luz nos viene a dar luz en este mundo. Nos viene a hacer entender
nos ayuda para comprender. En tu luz veremos la luz. Cuando vino Amán y nos quiso destruir, nos pusimos a orar. Pero cuando vino Grecia, nos levantamos a pelear. ¿Por qué? Porque tenemos un pacto con Dios. Y cuando quieren destruir su luz, la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, al que se la dio tiene que levantarse a pelear. Yo peleo por tu luz. Y cuando el persa vino a destruir el cuerpo del judío, el judío se puso a orar. Tú defiende tu luz. Pero cuando el griego quiso destruir la palabra, entonces el Hijo de Dios se tiene que levantar a pelear. Cuando alguien te dice a ti que lo que estás haciendo está mal, que lo dejes de hacer, no te pongas a orar. Te tienes que levantar a pelear, a defender tus diseños, a defender lo que haces, a luchar por lo que eres. Eso no es tiempo de ser pasivo. Cuando alguien te grita en la calle o te quiere golpear, ponte a orar. Cuando te quieren dañar el cuerpo, oras. Cuando te quieren dañar el espíritu, peleas. No es lo mismo. No es lo mismo. El problema es que nosotros peleamos cuando nos afectan el cuerpo y cuando nos dicen que lo que estamos haciendo está mal. Sí, cierto, ¿verdad? Como que lo voy a pensar. Cuando atacan la esencia de tu vida, entonces te vuelves pasivo. Pero cuando te ofenden a ti, uy, no me ofendan a mí, porque me van a conocer. No, que te conozcan cuando atacan tus diseños. Ahí el sacerdote se levantó. Ahí el espíritu de Israel se levantó y dijo: yo defiendo. Dijo a Dios: nosotros defenderemos tu luz. La luz tuya no se apagará. No se apagará, no cesará. Gente de mi descendencia que guarde Shabbat, que guarde Rosh Hodesh, que guarde los diseños, que haga tu voluntad, que sirva tu palabra. Oh, Dios dice: wow, esa gente es digna de que yo le haga milagros. ¿Saben por qué no vemos milagros en esta generación? Porque no estamos dispuestos a sacrificar por nuestros valores, porque no estamos dispuestos a hacer sacrificios por nuestros principios. Un vientecito y no vamos a la iglesia, un vientecito y algo así, y nos mueven y ya no leemos la Biblia, y las cobijas están un poquito calientitas en la mañana y ya no me paré a orar. Hago todo lo demás, pero por los diseños no me sacrifico. Cuando estés dispuesto a dar tu vida por lo que crees, empezarás a ver milagros. La gente no ve milagros en esta generación simplemente porque es fría, es tibia, y cualquier cosa te hace perder el diseño. En los tiempos de los Hasmoneos, ¿saben quién impulsó la rebelión? Una mujer, la hermana de los Hasmoneos. ¿Saben por qué? Estaba por casarse Judith, y se le iban a llevar al cacique, al jerarca griego que estaba en la ciudad, y ya se le iban a llevar. Así que cuando estaba la ciudad consternada, porque era la hija de la familia sacerdotal, cuando llegaron al centro, dice que ella iba vestida de ropas de boda. Dice que agarró sus ropas literalmente y se rasgó toda la ropa, se desnudó.
Sé que cuando sus hermanos la vieron, se indignaron con ella y dijeron: ¿por qué estás haciendo eso? Y les dijo ella: ¿y ustedes se indignan porque me ven desnuda cuando me van a meter a violar? ¿Se indignan porque yo acabo de hacer eso? Indígnense con ese hombre. Y allí los despertó. Lo que les dijo es: ustedes están equivocados, tienen el celo chueco, tienen la ira chueca, pelean por lo que no deben pelear, siguen lo que los debería de seguir. Están mal, ustedes se indignan, porque para eso en Israel es una falta de seniut. Y se indignaron, dije: ustedes se indignan porque me ven así, yo estoy a punto de ser metida y ser violada. Y esa mujer los despertó. Y en ese momento se levantó la familia sacerdotal Hashmonaim y empezaron la revuelta. Gracias a una mujer que dijo: no, de que me metan a violar, mejor acá. Si igualdad ya perdí, que pierda, pero pierdo despertando a mis hermanos. Allá no voy a hacer nada. El hebreo sabe cuando tiene que pelear, y peleamos por nuestros diseños. Luchamos por lo que creemos, entonces veremos milagros. Si queremos ver milagros, empecemos a pelear por aquello que creemos. Si tú crees que venir a la iglesia es correcto, entonces pelea por nunca faltar. Si tú crees que orar es lo adecuado, entonces pelea y que nadie te quite la hora de oración que debes de tener. Cualquier cosa nos hace fríos, tibios, cualquier cosa. O sea, para todo hay tiempo, menos, hermano, yo no he leído, hermano, no he orado. Es que fíjense que sé que tengo un montón de cosas. Para todo hay tiempo, menos para Dios. Para tú uno puede sacrificar. Uno puede pasarse toda la noche viendo toda una serie de televisión, pero no orando. Da vergüenza eso ante un mundo que se está cayendo a pedazos. Es tiempo de arrepentirse. La mentalidad griega nos dice: guarda tu vida, sálvala como de lugar. Dios te dice: entrega tu destino. Sacrifícate. Si te quedas así, quedarás solo. Pero si mueres por lo que te estoy diciendo que debes creer, llevarás mucho fruto. Yo no sé si alguien entiende hoy. Vamos a ver milagros. Y estamos declarando esto para nuestras vidas este día. Estamos declarando Rosh Chodesh Kislev en este día. Póngase de pie. Padre, gracias esta noche. Yo bendigo a todos los que nos están mirando por esta transmisión. Y bendigo a todos aquellos que entendemos los tiempos. Y bendigo a todos aquellos, Señor, que hoy, al escuchar tu palabra, han entendido y comprendido. Señor, oramos y que esta palabra pueda despertar tu clemencia y tu misericordia sobre este mundo. Estamos declarando que es un tiempo en el que hay luz para el mundo entero. Misericordia, gracia, verdad y favor en Yeshua el Mesías. Gracias, Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Kodesh Tov para ustedes.